Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, abogada. Sí, sí, se Tardes, escucha. sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, nosotros ya nos conocemos, ya hemos trabajado algunos cursos anteriores y nuevamente me toca trabajar con ustedes en este nuevo cuatrimestre que van iniciando. Bueno, saben que la materia es derecho financiero. ¿Cuál es la antelación que deben de tener para financiero? Técnicamente o estrechamente no es seriada, pero sí tiene algunos conocimientos, obviamente, de materias anteriores, como lo puede ser el derecho administrativo, por mencionar alguno, el derecho fiscal, por mencionar otro, son los que más o menos se tocan. Pero la realidad es que no hay como que gran problemática si no tenemos como bien trabajadas esas materias a comparación de algunas otras que nosotros personalmente hemos manejado. Las dos anteriores sí teníamos que traer como mucha base o mucho fundamento. La realidad es que en esta no hay tanto problema. Les voy a poner la praxis docente, bueno, la planificación de praxis, a modo nada más de comentar los aspectos más importantes, sobre todo los que tienen que ver con la parte de su evaluación, y comentarles que obviamente ya está en la plataforma. Si alguno tiene problema en estar cargado a la plataforma, me lo hagan saber, obviamente de manera inmediata, para poder checar el problema. Lo primero que van a hacer, tienen un apartado de planificación, ustedes ya conocen a la perfección la plataforma, en donde precisamente está cargada la planificación. Si tienen alguna inconformidad, si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión, obviamente háganlo conocer. Recordemos que anteriormente pues ustedes la firmaban de manera manual y de manera presencial. Ahorita, obviamente, pues como no se puede, su respuesta o su aceptación expresa va a ser un comentario en el foro. El comentario que ustedes quieran, si acepto, si está bien, si me parece, el comentario que ustedes decidan está perfecto. Si tienen alguna duda o si tienen alguna cuestión que no estén como de acuerdo y demás, lo podemos revisar y lo podemos platicar, pero sí tendría que ser, sobre todo nosotros que tenemos un detalle con el horario. La verdad es que va a estar un poquito complicado porque tenemos 2 días seguidos, o sea, tenemos los martes y tenemos los miércoles. Entonces no tenemos como gran parte de espacio para poder realizar algunas cosas. Entonces les voy a dar todo el fin de semana para que obviamente, bueno, todo lo que queda para que no haya ningún problema, pero sí tienen que pasar a la aceptación. Si no lo hacen, pues básicamente contaría como una aceptación tácita. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si el que cae otorga, si no hay observaciones, pues en automático se podría decir. Pero de preferencia sí se los encargaría que por lo menos trataran de contestar. A ver, déjenme ver si de una vez les pongo la... Vaya, la van a leer con toda la calma del mundo allá donde están en sus casas, pero para la cuestión de la evaluación, ¿qué es lo que me importa? Ok, ahí aparece obviamente la separación de todo nuestro curso, si lo pueden visualizar. Aparece dividido en semanas, obviamente es todo el contenido temático que nosotros vamos a ir avanzando semana con semana, que tienen también claramente las fechas importantes, que no hay por qué mencionarlas, ustedes ya cuentan con un calendario y saben que de antemano que previo a cada evaluación, pues obviamente nos ponemos de acuerdo, nos comunicamos las fechas que nos toquen. Ya sabemos que la mayoría de veces los días de examen que nos proporcionan son los días que tenemos más tiempo. En este caso, la sesión está dividida, igual que lo que habíamos manejado el bloque anterior. ¿Qué quiere decir? Que una sesión es de 1 hora, que sería el caso de los días martes, y en el caso de los días miércoles son 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que probablemente nuestros exámenes queden agendados para día miércoles, o por lo menos esa es la instrucción que tenemos hasta ahorita. Eso por un lado. La realidad es que primera unidad es corta, segunda unidad es un poquito complicada, tercera unidad es larga y la cuarta unidad es una de las más cortas, que es delitos financieros. Ya tuve la oportunidad de trabajar esta materia tanto con sus compañeros que actualmente están en 11º,
ya la trabajamos cuando precisamente estaban como ustedes y en modalidad ejecutiva. Entonces les puedo decir que la materia, dentro de lo que cabe, pues obviamente yo me atrevo a decir que no la han manejado en algunas otras, eso creo yo, pero bueno, si sí la han manejado, pues estaría padrísimo. Eso por un lado. Por otro lado, sí va a haber una unidad, por lo menos a finalizar, más o menos mediados o finales de la primera, en la que sí vamos a tener que, va a ser un poquito tedioso porque tenemos que ver todo el sistema financiero mexicano. Entonces, la realidad es que los organigramas sí son muy complejos. Por ello, les recomiendo mucho que sí tomen en cuenta sus materiales de apoyo y que tomen muy en cuenta claramente la sesión. Como es material que ya viene estructurado, salve algunas, sobre todo en la parte de delitos, hay modificación, pero de ahí en fuera es prácticamente lo mismo. Entonces, obviamente, como ya tengo la concentración de materiales, no les puedo poner, por mencionar, tengo una presentación de 200 diapositivas, ¿no? Entonces, no se las puedo mandar. Entonces, sí les voy a pedir, obviamente, mucha atención de su parte para, vaya, no sé, tomar notas, tomar apuntes, lo que ustedes necesiten. Eso por un lado. Por el otro lado, como pueden visualizar en su pantalla, su evaluación genérica va a consistir en un 40% examen, en un 35% todos los productos. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente todo el trabajo en plataforma, y un 25% la realización de participación activa, ¿sí? A ver, déjenme darle acceso a Alair. Den un segundo. Ahora, nada más platicarles rapidísimo en la cuestión de la parte de la evaluación. No recuerdo muy bien si nosotros teníamos un 50% en examen, no recuerdo si ya habíamos modificado esa parte. Si no, no hay ningún problema. Si nos podemos dar cuenta, tanto el 35% de la plataforma como el 25% de participación hacen mucho más porcentaje a comparación de lo que puede equivaler el examen. La explicación, bueno, la explicación es muy básica y muy lógica y tiene que ver con la cuestión del requerimiento profesional que tenemos en la actualidad. Eh, Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quiera apreciar cada uno, ya tenemos una factibilidad de no necesariamente buscar, o por lo menos así los empleadores, personas que memoricen o personas que solamente se dediquen a este aprendizaje en cuanto a retención, sino que ya actualmente estamos en una cuestión muy enfática de combinar otro tipo de habilidades, combinar otro tipo de actitudes y de aptitudes por otro lado. Entonces, por eso se hace que la carga no necesariamente sea la cuestión del examen. Eso por una vertiente. Por la otra vertiente, digo, no es por ser pesimistas, pero estarán de acuerdo conmigo que este cuatrimestre no regresamos a presencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente no es lo mismo someter una evaluación a una evaluación abierta o a una evolución de reactivos abiertos en las cuales, pues obviamente se pueden ponderar algunas otras cuestiones muy importantes de valorización a otro tipo de facultades y a otro tipo de habilidades. La realidad es que con los exámenes, si ustedes se pudieron percatar el cuatrimestre pasado, pues la realidad es que no hay mucho que observar de su aprendizaje general en cuanto a los exámenes de plataforma. Son reactivos cerrados, son reactivos como muy fijos en ciertas cuestiones. Dada la temporalidad que nos dan, hasta podemos hacer revisión de algo, no porque ustedes lo hayan hecho, eso se habla de manera general. Entonces, no hay propiamente un aprendizaje. Por eso ya la siguiente carga, pues obviamente ya deja un poquito más, digamos que más valorizable todos los demás porcentajes. Entonces, el otro 35%, por eso es la parte del examen. Sigue la misma mecánica, la misma dinámica de trabajo que hemos manejado durante ya un par de cuatrimestres. En el caso de la plataforma, hay dos cosas importantes. Plataforma equivale a un 35% entregado en tiempo y en forma. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos excedemos del tiempo, si nos excedemos horas, porque luego es comprensible, se nos olvida lo que necesitemos, cargamos a las horas. Ya al cargar a horas o a un día, la ponderación bajaría el 80%.
¿Qué quiere decir? Que tendríamos tendrían una penalización del 20%. En lugar, si su trabajo es bueno, pues tendrían 80 puntos, ¿no? En lugar de los 100. Si por alguna razón se excede ese tiempo, porque fue una de las cuestiones reportadas en el cuatrimestre pasado y no necesariamente de ustedes, la problemática radicaba en que al finalizar era un problema, porque cuando ya se hacía el concentrado de calificaciones venían las quejas. Lo que pasa es que ¿por qué tuve tal calificación si entregué todas mis actividades? Entonces, obviamente era volver a revisar las actividades, volver a hacer todo este proceso. Y en el proceso, verdaderamente, sí estaban calificadas las actividades. Eso es completamente cierto. Sí estaban entregadas. El problema era que estaban entregadas con días de desfaso o, en su defecto, hasta con semanas. O sea, había desde 7, 8, 9, 10 días de diferencia de la entrega. Entonces, en este cuatrimestre, para evitar toda esa cuestión de rezago, lo que va a pasar es que en mi caso personal, pasando o excediendo los días que les acabo de comentar, o sea, un día después, ya serán contabilizadas como anuladas. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente ya no se contempla el envío. Salvo que haya alguna situación extraordinaria, que hayan tenido alguna problemática, cualquier cosa, pues me lo tendrían que hacer saber para poder nuevamente hacer la revisión. Pero eso solamente comunicándolo y no al final del parcial, ¿sale? Sino cuando se va dando la problemática. Eso con respecto a las tareas en cuanto al tiempo y en cuanto a la forma. Otra de las aclaraciones, como ya tiene una ponderación fuerte, por lo menos para lo que a mí respecta a sus actividades, saben que las actividades siempre versan en una metodología que ustedes puedan concentrar información. Resumen, ensayo, análisis, infografías, herramientas visuales, etcétera. Ahora el requerimiento va a ser que cada actividad que ustedes realicen va a tener que contar con una especie, vamos a decirlo de alguna manera, de comentario personal, ya sea un comentario en forma de análisis, de crítica, de conclusión, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque muchas de las veces, por realizar un resumen es muy fácil, y más las lecturas, trato de no mandarles lecturas tan bloqueadas, entonces pues es muy fácil copiar y pegar, y muchas de las veces la realidad es que solo se saturan de trabajo y tampoco aprenden mucho. Entonces, obviamente con esta parte, que es lo que se pretende, que ustedes después de realizar su actividad, pues le metan un poquito de conciencia, sobre todo en la situación de una parte pues más analítica, más que una parte de solamente memorizar o solamente tener esta parte, ¿no? Obviamente para una cuestión financiera tendríamos que tener muchas vertientes mucho más complejas y mucho más complicadas que lo que propiamente entramos a un estudio profesional. Pero pues nunca se descarta. La realidad es que muchas de las veces se puede tener la opción de, si no necesariamente tener una cuestión directamente con el sistema financiero, de manera directa o de manera indirecta sí tenemos contacto. Entonces, para que tengamos esa idea presente. Eso con el porcentaje. Con el último porcentaje, que es el 25% de participación, la misma anuencia de siempre y la misma invitación a todos ustedes. Para que la participación sea tomada en cuenta, tiene que ser participación voluntaria. Sabemos, y bueno, creo que ustedes ya conocemos, yo también ya conozco su forma de trabajar, y trato, ¿no?, de incorporarlos, de irles preguntando, incluir a todos, para que obviamente no haya de que solamente le pregunta a uno y a uno y a uno, o le cae muy mal o le cae muy bien, ¿no? La verdad es que no. Sin embargo, esta parte de yo preguntar es porque estamos en una sesión, pero eso no cuenta y no va a contabilizar para el porcentaje de participación. Tiene que ser, y por eso lo aclaro y por eso está así en su praxis docente, es participación activa. ¿Vale? Lo menciono para que no haya ningún problema, que al rato no, pero es que ¿por qué no nos contabilizó? Ahorita estamos muy monitoreados, esa es una de las realidades. Saben, las sesiones quedan grabadas, las sesiones quedan cargadas al canal, porque es el canal que yo les he comentado, vamos a seguir manejando el mismo hasta nuevo aviso, y obviamente no hay mentira. Y claramente no hay mentira, en donde desde el momento que yo les pongo, se los enuncio, participación activa, y en su praxis está claramente implícito que es ese tipo de participación. Les comento lo mismo que les he comentado a grupos anteriores, no solamente de su institución, sino de otras.
igual, desgraciada o no desgraciadamente, no estamos en un webinar, no estamos en un workshop, ¿no? En una conferencia en donde solo nuestro papel sea escuchar, oír, ¿no? Porque a veces es esa parte, sino que estamos en una parte de sesión. ¿Y qué quiere decir la parte de sesión? Pues que claramente tenemos que participar, ¿vale? Y eso es una parte pues muy importante para todos nosotros. Eso por ese lado. Tengo entendido que ya ahorita en su cuatrimestre en el que están, ya sus materias ya cambian, la mecánica ya no es matutino, sino ya es vespertino, ¿sí? Obviamente sobreentiendo porque obviamente la disposición que yo doy por cuestiones y compromisos ya obtenidos, soy su primera sesión, pues obviamente la primera sesión con la que pueden arrancar la tarde. Es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque yo sé que ya vienen de una cuestión, puede ser de lo que sea, puede ser de trabajo, puede ser de hijos, los que tienen hijos, puede ser una cuestión diversa. Entonces nos toca ya un horario pesado, o sea, de manera general todo el vespertino, y nosotros arrancamos. Sé que ya viene hasta la parte de ya querer comer y demás. Por eso, precisamente, se les invita a la cuestión de la participación. Eso nos hace, o bueno, en el caso de ustedes, yo no puedo dejar de hablar, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes se hace más llevadera la cuestión. Entonces, esa sería como mi invitación como parte de la reglamentación de evaluación. Otra cosa, la cuestión de las cámaras, no porque lo diga yo, no porque lo quiera yo, ni mucho menos, me gusta estar de chismosa viendo qué, pero pues es parte de una cuestión institucional. Tenemos obviamente que tener activadas nuestras cámaras. Y les voy a hacer la invitación de la misma manera. Ya no podemos estar con la cuestión de, voy a poner ejemplos, ¿no? Ahorita todo la tienen cerrada porque no se ha dado, yo no les he dado otra indicación. Pero en el momento a partir del minuto que acabemos nosotros de hablar esta parte de la evaluación y ya pasemos a la cuestión de la materia, vamos a tener que mantener activas nuestras cámaras, ¿sale? Esto para situación varias. Va a haber momentos, y sí se los digo de manera muy honesta, en los cuales se pase lista, pero va a haber momentos que solamente con la foto yo me quedo, ¿sale? Y obviamente, si yo no veo cámaras activadas, lo siento mucho, porque es parte de una regla y es parte de una norma que ya está establecida desde hace un cuatrimestre. Y ya no podemos tampoco, estarán de acuerdo conmigo, que es muy complicado y muy molesto hasta para ustedes, porque a mí sí me molesta que me tengan que decir algo reiteradas veces. Entonces, que estemos con la parte de, Aldair, tu cámara, por favor. Giovanni, te dije que prendieras tu cámara. Stephanie, ¿a qué horas prendes tu cámara? Paola, por favor, prende tu cámara. Ginola, ya no te veo. Todo ese tipo de cosas, la verdad es que es molesto. Es molesto para ustedes y es molesto para mí. Entonces, vamos a tratar de seguir las reglas como nos las ponen, porque así como yo se las pongo, me las ponen a mí y nos las ponen a todos. ¿Sale? Entonces, hagámonos ya de esta parte de reglas y agarrémosle ya la onda a la dinámica, porque la realidad es que así vamos a estar, no creo que este año completo, pero por lo menos el 4 y sí. Dime, Stephanie. Entonces, ¿desde cuándo vamos a tener las cámaras encendidas? ¿Desde la otra sesión? Desde esta. Bueno, esta tenemos, digo, la realidad es que tenemos otra media hora más y ya. Entonces, obviamente no hay ningún problema. Al final sí me la tendrán que aperturar. Igual ahorita si quieren los 25 minutos restantes, no. Lo demás sí me lo tienen que aperturar para que les tome la evidencia. Pero a partir de la siguiente sesión, sí les voy a pedir que es más, desde que iniciemos la clase ya la tengan encendida, para que ya no tengamos problema. Eso por la misma razón. Les hago el comentario. Obviamente, como se vio la violación del cuatrimestre pasado de varias normas, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ya tenemos un monitoreo pues más, digamos que más a la orden. Entonces, pues evitemos como problemáticas de todo tipo o hasta malos entendidos, ¿no? El argumento básico es porque, ¿cómo me consta a mí que están ustedes ahí? A mí en lo personal sí me consta. O sea, si yo le pregunto ahorita a Marvin y Marvin pasan 5 minutos y no me contesta, pues claramente no está, ¿no? Digo, ¿por qué? No lo sé, pero no me voy a meter en esa parte. Sin embargo, pues hay que seguir las reglas y eso es parte de lo que nos estipularon, porque vamos a tener monitoreo. Con ustedes, por ejemplo, creo que no me tocó. Con ustedes no me tocó el cuatrimestre pasado, pero sí me tocó con segundo y sí me tocó con ejecutivos, me tocó con octavos en financiero, porque ya empezábamos con esta modalidad. Entonces digo, bueno, no vaya a ser como la de malas. ¿Qué otra cosa les iba a comentar con respecto a la forma de trabajo?
Ya no hay mucho que comentarles, soy muy honesta, ya nos ahorramos la parte de la presentación, la parte de toda esta dinámica, porque pues ya nos conocemos y ya sabemos gran parte de las cosas. Otra cuestión que creo que no he tenido problemas con ustedes, los micrófonos, ya sabemos que los micrófonos deben de permanecer cerrados, salvo que pues obviamente alguien quiere intervenir. Somos pocos, si ustedes interrumpen no tengo ningún problema, no necesariamente tienen que levantar la mano, digo eso. Trato de ir visualizando el chat, las manitas, las cámaras y lo que les doy de clase. A veces pues, sí se me pasa y pasan minutos y aquí está la manita, no lo sé. Entonces digo, igual si quieren participar no tengo ningún problema con la parte de la interrupción. Lo de los micrófonos, digo, eso creo que es básico y eso creo que ustedes ya lo han escuchado muchas veces. ¿Por qué se hace la dinámica? Porque desgraciadamente todos no tenemos un espacio específico de trabajo. O sea, están, bueno, no sé ustedes, pueden estar en su sala, pueden estar en su recámara, pueden estar en su comedor, no lo sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente la mayoría pues no están solos, la mayoría tienen familia y más con esta situación pues se concentra todo el asunto, ¿no? Entonces obviamente nosotros ya tenemos ruidos al lado, o sea, de los niños, porque al perro se le ocurre ladrar, también puede pasar, porque pasa la basura, porque pasan los tamales, lo que ustedes quieran. Entonces tenemos ruido acá y nos es muy difícil concentrarnos. Y luego el ruido de los demás se vuelve un reverendo relajo. Y les voy a ser muy honesta, con grupos, platicando ya con grupos, uno de los comentarios como que más realzan en cuanto al no gusto de la modalidad es por la cuestión de la distracción. Y es completamente comprensible. No es lo mismo llegar y saber que tengo que estudiar las siguientes 5 horas y así nos quedamos y ya lo sabemos, que tenemos un espacio específico para poder realizar las actividades, que en este caso es específicamente de estudio y no hay nada más que en este caso ustedes y yo. En esta modalidad no, por ejemplo, en el caso de su compañera trabaja, pues más todavía, o sea, es una situación todavía más compleja, entonces es mucho más sencillo que se pueda distraer. Entonces tratemos de ayudarnos todos y tratar de ir solventando los cambios y la cuestión de la modalidad, ¿sale? De ahí en fuera creo que no tengo mayor observación, a mi parecer hemos trabajado bien, creo que no he tenido problemas de que reprueben o no cumplan o les tengo que estar, creo que no, por lo menos yo así lo aprecio. Salvo, no, ni está, fíjense. Entonces no hay problema. Esa sería entonces la cuestión de la parte de la evaluación, ¿sale? ¿Tienen hasta acá alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar antes de iniciar ya con por lo menos la introducción a la materia? ¿Vamos a tener un libro específico o no? No, la realidad es que, si les soy muy honesta, la materia más que ser una materia de doctrina, también es una materia de ley, pero a comparación, por ponerles un ejemplo, de amparo de civil, que es la que nosotros hemos, o las que nosotros hemos compartido, en el caso de civil, bueno, tienen su código civil y procesal, párenle de contar. En este caso no, en este caso vamos a tener muchísimas legislaciones, entonces sería de mi parte como exagerado y cruel hacerles comprar las 20 o 30 legislaciones. O sea, la realidad es que no creo. Entonces, solamente vamos a ir viendo como cuestiones muy específicas. Les soy muy honesta y ustedes van a tener la oportunidad de leer la praxis completa y se van a dar cuenta del tipo de temas que vamos a ver. Entonces, la realidad es que son complicados, sin embargo, pues vamos a tratar de no hacernos tantas bolas y de no meter tanta cuestión de bibliografía, por lo menos, y en cuestión de legislación, lo más importante. Sería completamente imposible que nosotros pudiéramos ver en un cuatrimestre ni siquiera la bibliografía de un solo tema. Entonces, no, yo les estaría avisando más o menos que sí y que no. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar con la cuestión. Hace rato les comentaba o les hacía la mención de las materias que obviamente se necesitaban para poder comprender un poco mejor la cuestión de derecho financiero. Y yo les decía, por la cuestión de administrativo, por ejemplo, por toda la cuestión de la función pública, en el caso del fiscal, porque tiene que ver con la parte de los ingresos y las contribuciones del Estado, serían los que yo les podía mencionar. Aparte, porque si ya vieron fiscal, ¿verdad? Sí, ya vieron fiscal. Sí.
Sí, ¿verdad? Ok. Cuando ustedes vieron temas relacionados con la parte de la autonomía o con la parte de la naturaleza jurídica del derecho fiscal, pudieron ver precisamente varias ramas que anteriormente eran muy equiparables y que llegaron a un momento en que hasta eran tomadas como sinónimos. Entre ellos era precisamente la cuestión del derecho tributario, la cuestión del derecho financiero y que eran muy equiparables a la cuestión fiscal. Ahorita ya no va a ser tan necesario explicar esa parte, porque ustedes que ya vieron esa van a ver la grandísima diferencia que existe con el derecho financiero. Por poderles dar algún tipo de introducción para que obviamente tengamos una, pues digámoslo con una noción un poquito más clara, nuestros temas van a versar en diferentes cosas, pero la mayoría de situaciones, obviamente pasando toda la parte de la primera evaluación, que va a ser la parte introductoria, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sistema financiero en México, pero no de manera de los antecedentes y todo lo demás. No, nosotros ya nos vamos a enfocar única y exclusivamente en toda la conformación del actual sistema financiero mexicano. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas autoridades financieras que podemos encontrar, qué es un grupo financiero, a qué se dedica, que es donde les digo que va a estar lo complicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuáles son todas las unidades, porque cuando pensamos en la Secretaría pensamos que únicamente son los que cobran impuestos, y la realidad es que no es así. Vamos a hablar de la importancia y de la conformación del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo lo que tiene que ver con su objeto, su naturaleza, su estructura, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, que es muy importante, la BOVE que tiene actualmente, aunque yo no trabaje en una FORE, pero sin embargo, eso es una de las grandes preocupaciones de personas como ustedes y como yo, que ya no tenemos gran parte de prestaciones, que ya muy probablemente no lleguemos a la parte de la jubilación y que tenemos que buscar otro mecanismo alternativo para vivir nuestra vejez de una manera digna, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Vamos a hablar también de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, lo que coloquialmente nosotros por siglas conocemos como la CONDUCEF. Obviamente todos cuando somos usuarios de algún servicio financiero, pues obviamente tenemos la situación de poder tener alguna problemática y ya sabremos ante quién poderla llevar, desde un mecanismo profesional hasta un mecanismo familiar o personal. ¿Sí? Que sepamos cómo canalizar esa parte, o por lo menos a quién ir. También vamos a hablar un poquito acerca de las instituciones, porque esas sí son instituciones, las instituciones de la banca múltiple, las instituciones de la banca de desarrollo, lo que tiene que ver con el mercado de valores, por mencionar alguno, las CIEFORES, que tiene un poquito de relación con lo que les acabo de comentar hace un momento. Eso es toda la estructura del sistema financiero y básicamente estaríamos abarcando unidad 2 y parte de la unidad 3 en eso. Y nuestra última unidad o lo que podríamos visualizar ya para la última parte, vamos a tener la mecánica de los delitos financieros. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente al final de cuentas tenemos que encapsularlo todo más allá de ser financieros, contadores, fiscalistas, etcétera. Tenemos que vincularlo con la parte del derecho. Y desgraciadamente una de las partes más importantes es todo lo que tiene que ver con la comisión de delitos. Claramente vinculado no solamente con la parte de delitos financieros, sino claramente con una intervención o con un apoyo del derecho penal que ustedes claramente ya han llevado. Vamos a ver los delitos bancarios, vamos a ver la diferencia con los delitos bursátiles, porque pues no son los mismos. Vamos a hablar un poquito de lavado de dinero, vamos a ver lo que es el secreto financiero y cómo se puede violentar en alguna determinada situación. Y vamos a ver una dinámica muy grande, porque la realidad es que en delitos financieros, eso es lo único que nos marca su temario. Pero adelantándoles un poquito cuál va a ser la dinámica, sobre todo de su última evaluación, se va a someter a una parte de análisis de casos, ¿sale? Obviamente de poder estructurar cómo se mete toda esta parte del perjuicio del sistema financiero a toda la parte de la economía.
no solamente de la economía nacional, de hecho eso ya va a depender de ustedes, si quieren tratar alguna otra problemática de delitos financieros internacionales. Por ponerles un ejemplo, el pasado cuatrimestre, no, mentira, porque fue precisamente en enero del año pasado. Sus compañeros, por ejemplo, algunos hablaron del asunto de Cavalpeniche, que fue muy sonado en nuestro país, del fraude que tuvo HSBC en el 2012, por ejemplo, que también fue muy sonado en materia financiera. El asunto que se tuvo en contra de Banamex, que fue una demanda millonaria, como no tienen una idea, y que fue por parte de un organismo que se llamaba Oceanografía. Hay muchos internacionales. Eso ya dependerá de ustedes. Ustedes van a someter a su análisis y claramente a su interés. Si ustedes quieren, yo les proporciono los temas, obviamente los que yo vea de relevancia. Si no, pues ustedes pueden buscar uno a sugerencia y se van a encargar de hacer toda esta dinámica de análisis de casos, de cómo realmente es la importancia de los delitos financieros y cómo impactan básicamente en lo que es el sistema financiero, en este caso específicamente, pues mexicano. Bueno, pues de eso básicamente va a tratar su curso, digo palabras muy generales, pero de eso va a tratar su curso de Derecho Financiero. Bueno, espérenme tantito. Bueno, no, antes de que iniciemos con la presentación, ¿qué entendemos por derecho financiero? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? No les digo denme una definición ni nada, no, ¿qué se les ocurre? Sería como la actividad financiera de un estado. Ok, la actividad financiera del Estado, muy bien. ¿Qué sería la actividad financiera para ti, Arturo? Los ingresos capitales o los gastos que hace el estado. Ok, los ingresos, los gastos, muy bien. ¿Alguien con alguna otra idea complementaria a su compañero? ¿No? ¿También entrarían los impuestos? Claro, la realidad es que por eso les decía, una de las partes importantes que sí nos pueden llevar a la confusión es esa, porque sí tiene un punto tocante con la cuestión de la parte de los impuestos, y ahorita lo vamos a visualizar. Déjenme, les pongo la... Así, aquí está la presentación. Ok, tenemos la parte, obviamente la materia, pues ustedes ya la conocen, bueno, ya la conocen por lo menos en la cuestión de que saben lo que íbamos a visualizar. Tenemos la cuestión de derecho financiero. Lo primero que nosotros podríamos decir, más allá de una definición, lo que siempre les he manejado, la importancia de, más allá de la definición, sino de poder estructurar un concepto, partiríamos de una idea muy importante, o sea, de una idea primaria y primordial. Esta idea radica en que precisamente el Estado tiene que realizar diversas actividades y en eso ustedes están de acuerdo conmigo. Estas diversas actividades que realiza el Estado no las hace porque sí, ¿sí? Ni porque se le dé la gana, sino que las realiza porque precisamente lo hace en función a ejecutar las finalidades que busca. Eso por un lado. Claramente estas finalidades tienen que ver o se desarrollan porque no las puede realizar propiamente el Estado, porque recordemos que el Estado es una ficción. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues a través precisamente del Poder Ejecutivo se tiene que desarrollar esta actividad, o sea, una actividad o las actividades que ustedes decidan. Ahora, esas actividades claramente cuando van vinculadas o cuando van con la situación de encaminarse a poder realizar algún servicio de carácter público que tenga por finalidad satisfacer las necesidades generales, ahí es donde precisamente tendríamos que estar encuadrando la parte del derecho financiero. El Estado tiene que realizar sus actividades, obviamente lo hace por virtud del Poder Ejecutivo, pero la finalidad no solamente es realizar actividades por realizar. Estas actividades tienen que ser basadas a realizar servicios públicos y tienen estos servicios públicos que lograr satisfacer las necesidades generales, ¿sale?
Ahora, en esta cuestión, ¿por qué nos habla del Poder Ejecutivo? Claramente vamos a decir, bueno, ¿y que el Poder Ejecutivo se encarga de hacerlo todo o cómo se maneja? No, claro que no. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tendrá que delegar a diferentes autoridades con ciertas facultades para que claramente pueda auxiliarlo. Claramente el Poder Ejecutivo no puede hacer todo, ¿sale? En algún otro momento nosotros ya hemos llegado a comentar la importancia de los tres poderes. Obviamente decíamos que los tres poderes de la Unión básicamente fueron creados para dar un contrapeso. ¿Qué quiere decir? Para evitar abusos del poder y que uno y otro se vayan equilibrando entre ellos mismos. Por ejemplo, en el caso de Amparo, nosotros visualizábamos la importancia y el peso que podía tener en este caso el poder judicial. En este caso no, en este caso el peso radica propiamente en el Poder Ejecutivo, ¿sale? Y bueno, en algunas otras cosas, pues claramente el legislativo siempre tiene que estar para poder generar el marco regulatorio. Ahora, una de las cuestiones más importantes, porque estamos todos hasta la cuestión de, ok, ya sé que el Estado tiene la obligación de realizar servicios para cubrir necesidades, eso nos queda clarísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cualquier administración del Estado, así como ustedes pueden pensar en cualquier tipo de entidad de carácter ya sea público, o sea, como un organismo, o privada como una empresa, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener una voluntad bien grande. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, cómo lo debo de hacer, cuándo lo debo de hacer. Pero resulta que no solamente basta con mi buena voluntad, ¿están de acuerdo conmigo? Sino que voy a necesitar diferentes tipos de cuestiones para poderlo llevar a cabo. Entre esas cuestiones que son, bueno, porque se necesitan medios personales, se necesitan medios materiales y se necesitan medios jurídicos para poder lograr con el cumplimiento de estos fines. ¿A qué me refiero con esto? Que el Estado básicamente va a necesitar herramientas para poder cubrir las necesidades de todos nosotros, para podernos brindar servicios públicos. Los medios, cuando hablamos de personales, tiene que ver con un capital de trabajo. ¿Qué quiere decir? Con personal que realice las funciones públicas. Esto queda ciertísimo. Con la parte jurídica, bueno, claramente tendríamos que hablar de una cuestión importante. En la cuestión jurídica tendría que ser todo lo relativo a la cuestión del marco regulatorio, ¿sí? Déjenme buscar un color oscurito. Ok, eso sería la parte, un marco regulatorio, que en este caso yo les comentaba, son muchísimos que utiliza el Estado para poder satisfacer necesidades a través de los servicios públicos, personales, pues todo el capital de trabajo. Y en lo que se basa propiamente la materia, que el Estado va a requerir herramientas materiales para poder cumplir con sus finalidades. Y estos mecanismos materiales, pues ustedes, al igual que yo, sabemos que uno de los más grandes y primordiales tiene que ver con la cuestión económica. ¿Qué quiere decir? Pues que necesita dinero. El pavimentar una calle es un servicio público y es para satisfacer las necesidades, en este caso lo podemos decir de transición, ¿no? Una cuestión de tránsito. Pero al final de cuentas es el deber del Estado, claro que es su deber, eso queda clarísimo porque es parte de sus obligaciones. Es para satisfacer necesidades, claro, de la colectividad, pero no solamente lo puede hacer con su buena voluntad, sino que claramente va a requerir todo este tipo de recursos para que pueda llevarlo a cabo. Bueno. Continuando propiamente en este orden de ideas en cuanto a lo que tiene que ver con cómo se da la funcionalidad que le da entrada propiamente al derecho financiero, tenemos la cuestión importante. Serrat, su compañero, lo mencionó cuando hablaba de la cuestión de la actividad financiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la actividad financiera, que es esta actividad que propiamente realiza el propio Estado, por decirlo de alguna manera, esta actividad financiera cabe mencionar que es como una vertiente o que es como un sector que proviene de la actividad administrativa. Por eso yo les comentaba, podemos confundir todas estas áreas o estos campos de estudio.
La actividad administrativa dentro de todos los estudios que tiene una vertiente que se encarga específicamente del estudio de todas aquellas actividades que tiene que realizar el Estado como el ejercicio de sus funciones. En este caso, pues el más importante, pues es la actividad financiera, porque precisamente en la actividad financiera es cómo se puede constituir de alguna manera los intereses económicos. ¿Sí? Pero la administrativa solamente se queda con la cuestión del capital humano, ¿sí? O sea, ¿qué funcionarios, qué organismos necesito? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué pasa si no lo hacen? Esa es la parte administrativa. Pero ya para hablar de la actividad financiera, esta ya va completamente encaminada a la cuestión de la preocupación y de cómo se administran, o sea, cómo se gestionan o cómo se mueven la cuestión de los intereses económicos, ¿sí? Bueno, para poder comprender entonces lo que engloba toda la cuestión del derecho financiero, teniendo como vertiente principal lo que es la actividad financiera, sí tenemos una definición, o por lo menos yo sí consideré que era bueno entender primero qué es la actividad financiera, porque si yo les digo el derecho financiero se encarga del estudio de la actividad financiera, los va a dejar en las mismas. Entonces, primero tenemos que comprender qué es lo que hace el Estado, o sea, cómo lleva la parte de la actividad y qué es propiamente la actividad financiera. Tenemos la definición del autor Ortega Joaquín, y él lo maneja como una actividad que desarrolla el propio Estado con una finalidad específica, que es precisamente la de poder allegarse medios necesarios para precisamente cubrir los gastos públicos, pero no los gastos públicos personales. Por eso tenemos una problemática en México muy complicada. Pero estos medios necesarios son para satisfacer los gastos públicos, pero solamente aquellos gastos públicos que son destinados o que son canalizados a poder satisfacer las necesidades públicas. Y esto solamente será para poder realizar sus propios fines. Esto, pues ya en automático nos dice que el Estado propiamente tiene su obligación de tenernos que proveer de los servicios públicos. Pero resulta que estos servicios públicos tienen forzosamente que satisfacer las necesidades de la colectividad. ¿Por qué les digo las necesidades de la colectividad? Porque estarán de acuerdo conmigo que necesidades tenemos todos y tenemos muchísimas. Sí, pero no todas esas dependen del Estado, ni todas esas tiene el Estado forzosamente que cubrirlas. Les decía que esto ha generado una problemática en México por dos vertientes importantes. La primera, cuando nos habla de gastos públicos, o sea que obviamente el Estado se allega de cuestión económica para cubrir gastos, sí, pero no los gastos de su casa, no los gastos de su familia, es para los gastos públicos. ¿Y cuántas veces hemos visto que estos elementos que representan a los estados, por supuesto que el interés se lo llevan ellos y ellos se allegan de los medios, pero para poder hacerse de fortunas millonarias, y eso lo hemos visto más de una vez. Vamos a ir comentando algunos asuntos prácticos conforme vayamos avanzando. Entonces ahí tenemos una problemática. La segunda problemática radica en la cuestión de la idiosincrasia. ¿Qué quiere decir? En la ideología que se maneja. Generalmente, y esto no es por personas en particular, sino en una ideología general, se tiene la idea de que estamos mal por el gobierno, porque el gobierno no da, porque el gobierno no proporciona, porque el gobierno no paga, porque el gobierno... La realidad es que técnicamente hay cosas que no son obligación del gobierno, porque el hecho de que a mí me ayuden con algún tipo de situación no es que forzosamente sea su obligación mantenerme o darme algún tipo de beca, no es su obligación. Sin embargo, la seguridad pública, esa sí es su obligación. Entonces, la idiosincrasia muchas veces confundimos o tendemos a confundir las necesidades personales de acuerdo a mi situación de vida a lo que realmente son las necesidades públicas. De hecho, eso nos hace muy diferentes a varios países en los cuales la realidad es que la mecánica o la dinámica de cómo se mueve la actividad financiera
en cuanto a poder cubrir necesidades públicas es muy diferente. Y eso, bueno, pues ustedes por conocimiento no necesariamente financiero, pero por conocimiento general podrán claramente coincidir conmigo. Bueno, eso sería o así quedaría para función de su prueba, porque obviamente actividad financiera es uno de los preceptos más importantes del derecho financiero. Así quedaría propiamente, si en algún momento se los llegara a preguntar en prueba, la actividad financiera nos quedamos con la definición de Ortega Joaquín. Bueno. Ya para ir cerrando, bueno, acá tenemos la parte de la actividad financiera y tenemos 3 rubros importantes. Cuando nosotros hablamos de actividad financiera, tenemos básicamente momentos o lapsos de carácter fundamental y que es muy importante porque si no se reúnen o si no sabemos en qué momento fundamental nos encontramos de la actividad, muy probablemente tendamos a la cuestión de equivocación. El primero de ellos va relacionado a la actividad financiera, pero en el momento de la obtención de ingresos. ¿Qué quiere decir esta parte de la obtención de ingresos? Pues claramente cómo el Estado se puede allegar de capital, ¿sí? Esto generalmente lo hace como lo hace cualquier tipo de entidad, ¿sí? O sea, puede ser hasta una entidad privada. Cuando me refiero a una entidad privada, lo podemos manejar como una empresa. ¿Qué hago yo si tengo una empresa, pero en esa empresa necesito dinero? ¿Qué es lo que puedo hacer para llegarme de ingresos? Ah, bueno, puedo someter la cuestión de la explotación del propio patrimonio, ¿sí? Ustedes ya en materia civil dominan perfectamente la cuestión del patrimonio. En el caso del patrimonio, pues puede ser cualquier cosa. En el caso específico del Estado, porque es lo que nos importa, cómo el Estado obtiene ingresos a raíz de la explotación del patrimonio. Ah, bueno, pues esto lo hace a través del lucro que puede proveer algún tipo de industria o alguna empresa industrial propia del Estado. Recordemos que el Estado también tiene inmuebles propios y esos también claramente los puede arrendar o en su defecto hasta los puede vender y no hay absolutamente ningún problema. Y con ello, pues por supuesto que se allega de economía. Aquí tenemos un ejemplo por ejemplo, por medio de los institutos de derecho público, ¿sí? Es lo que comentaba hace rato, alguien comentó esa parte de la cuestión de la tributación o del pago de impuestos. Por supuesto, la actividad financiera del Estado, cuando el Estado obtiene un ingreso, lo puede obtener a través precisamente del cobro de tributos. ¿Qué quiere decir? Pues claramente los impuestos, ¿sí? Y tenemos otra parte también, aparte de los tributos como este mecanismo de explotación, tenemos también la parte de la contratación de empréstitos o de la emisión de bonos. ¿Recuerdan qué es un empréstito? Antes de seguir avanzando. ¿Puedes repetir, abogada? Disculpe. Un empréstito. Así, acá miren, acá lo tienen abajito. Un empréstito. Estaba haciendo como memoria de dónde lo pudieron haber visto, pero... Ah, ¿saben dónde? Precisamente en fiscal. Como en la contratación de empresas. Que realiza el Estado. ¿Cómo? ante los entes públicos. Que es una operación financiera que realiza el Estado. Es una operación financiera, claro. ¿Pero en qué consiste esa operación financiera? O sea, ¿cuál es el chiste? Y llamar a empresas Un para préstamo. hacer... Ahí está. Alguien ya dijo la palabra Un mágica. préstamo. Las licitaciones, ¿no? Un préstamo. Exactamente. préstamo. Son préstamos. La única diferencia, así como ustedes o yo o cualquier persona, muchas de las veces que necesitamos alguna cuestión económica, ¿a qué acudimos? Pues a un préstamo. Es lo mismo. La única diferencia con los empréstitos en referencia al Estado es que en esta parte los que se encargan de prestar, por decirlo de alguna manera, son particulares, ¿sí? O sea, son personas privadas, por decirlo de alguna manera. No importa que sean físicas, pero generalmente claramente son morales.
¿sí? O sea, empresas que se encargan de prestarles al Estado, para que me entiendan, así sin mayor situación. Muchos de estos empréstitos se materializan precisamente en la emisión de bonos, ¿sí? La emisión de bonos, pues obviamente tendría que ver con una cuestión de justificar o de garantizar lo que me están prestando, ¿sale? Básicamente la emisión de bonos es todo un tema y es un tema muy interesante, pero bueno, ahorita no creo que nos metamos en esa problemática, pero generalmente los bonos se hacen como una cuestión de participación en alguna empresa, por decirlo de alguna manera, del propio Estado, ¿sí? Yo te presto, me entregas un bono, yo sé que ese bono me va a generar algún tipo de ganancia. Actualmente se dice que hay muchísimo problema en los bonos porque los bonos son como una cuestión de inversión, ¿sí? Y como todo, si yo invierto en un buen negocio, por supuesto que me va a redituar. Pero si yo invierto en un mal negocio o en un negocio riesgoso, híjole, la verdad es que la mayoría de veces pues se tiende a perder. Y es lo que pasa con los bonos. Hay un riesgo grave en cuanto a la ganancia, pero también hay un riesgo en cuanto a la quiebra por parte de quien está emitiendo el bono. Por ponerles un ejemplo, y yo creo que ahí vamos dejándolo, no sé si en algún momento, bueno, es que están muy jóvenes, pero yo creo que lo han de haber llegado a escuchar acerca de la cuestión de los petrobonos. No. ¿No? Bueno, no tengo ahorita una lectura que les pudiera proporcionar. No, creo que no. Creo que no tengo una que les pudiera proporcionar. Bueno, en el caso de los petrobonos, se les llama petrobonos porque precisamente son bonos que se emiten de esta petrolera de México, o sea, de Pemex. Y la realidad es que lo que hacen es darme a mí una cantidad de participación por una inversión de capital, ¿sí? Y obviamente, pues es una problemática precisamente por la razón de que, pues que estamos teniendo una problemática muy seria en comparación a otros países en cuanto a la cuestión de que ya no está redituando la venta de petróleo, ¿vale? Entonces es toda una problemática porque por eso hemos tenido, me comentaba su compañero hace algunos meses, un compañero suyo hace algunos meses, compañero obviamente me refiero de carrera, no de grado, y me comentaba que creo que la mayor refinería que hay actualmente en México corresponde a españoles. Entonces la realidad es que la pérdida que hemos tenido ahorita en cuanto a esta parte, pues no nos haría de alguna manera tener mucho entusiasmo a querer participar en un bono de Pemex. De hecho, hasta la fecha se sigue todavía esta cuestión de inversión en cuanto a los petrobonos. La realidad de esto es que está siendo un pésimo negocio y la realidad es que muchos de los inversionistas ya no están queriendo invertir o creer en que la propia compañía me va a redituar. ¿Por qué? Porque está llena de pérdidas, así de fácil. Marzo, no, ya tiene tiempo, que salió una caída un poquito complicada en cuanto a las personas que habían invertido. Por eso la realidad es que ahorita ya no está siendo un buen negocio tener una participación estatal por parte de Pemex. Algo que antes pues prácticamente era un negocio redondo. De hecho, hasta la fecha, si ustedes quieren comprar un petrobono, lo pueden hacer. Qué tan factible o qué tan bueno sea, bueno, ahí ya tenemos la gran problemática. Pero eso se refiere propiamente a la emisión de los bonos. Tenemos obviamente los pro, los contra, pero la realidad de la emisión de los bonos es que es una manera en la cual se puede llegar de ingresos el Estado para poder cubrir lo que tiene que cubrir a través propiamente de la emisión de bonos, o sea, de esta venta de participaciones en empresas estatales, ¿sí? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá y ya la siguiente clase, que es el día de mañana, porque nos escuchamos, bueno, nos vemos y nos escuchamos 2 días seguidos. Ahorita no van a tener tarea, ahorita ya hasta el día de mañana ya cuadramos bien la parte de su primera tarea. Entonces no hay absolutamente nada de aquí a mañana, ya nada más mañana damos continuidad con el propio tema. Les voy a pedir de favor que ahora sí me puedan aperturar su cámara para que pueda tomar la evidencia, por favor.
Espérenme. Ahí está, perfecto, ya me salieron, entonces no hay ningún problema. Bueno, pues cuídense mucho y nos estaríamos viendo y escuchando el día de mañana. ¿Sale? Bonito día. Igualmente, abogada, gracias. Igualmente. Adiós, cuídense Igualmente, mucho. abogados. Hasta luego. Gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós.